Ella lo tenía todo: dinero, poder, fama, pero todas las noches sus hijos lloraban sin parar, hasta que un conserje desconocido subió al último piso e hizo lo impensable. Lo que sucedió aquella madrugada en el penthouse más lujoso de la Ciudad de México cambió por completo la vida de Carmen Mendoza y de todos a su alrededor. ¿Crees que un gesto simple puede curar un alma herida? ¿Que alguien totalmente improbable puede salvar a una familia entera del abismo? Prepárate para conocer una historia real de reconexión, fe y renacimiento. Una CEO millonaria a punto de colapsar encuentra consuelo en los brazos de un hombre invisible para la élite. Pero hay un giro que nadie podría prever, y cuando llegue, tu corazón no lo va a soportar. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como una noche de desesperación se convierte en una de las historias más emocionantes que has escuchado. Si crees en milagros humanos, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. ¿Has pasado por un momento así? Queremos conocer tu historia también. Ahora respira hondo, porque lo que estás a punto de ver te hará replantearte lo que realmente importa en la vida. Carmen Mendoza, a sus 46 años, era un ícono de la Ciudad de México. Su nombre aparecía en revistas de negocios y su empresa, Edulia, revolucionaba la enseñanza con tecnología de punta. Polanco la admiraba y hasta la temía por su presencia imponente. Caminaba con seguridad por los salones más exclusivos de la capital, rodeada de CEOs, filántropos y ministros. Pero detrás de esa fachada de éxito había una mujer en ruinas. Cuando las puertas de vidrio del penthouse se cerraban, Carmen dejaba caer la máscara. Sus pies descalzos tocaban el mármol helado y sus ojos se perdían en las luces de la ciudad, buscando respuestas que el dinero nunca trajo. Desde que fue traicionada por su esposo, un exfutbolista seductor y mentiroso, vivía una guerra doméstica silenciosa. Él la dejó con 2 hijos pequeños y una reputación que cuidar. Carmen, acostumbrada a resolver todo con eficiencia, contrató a los mejores especialistas: psicólogos infantiles reconocidos, consultores de sueño importados de California, niñeras bilingües. Pero nada funcionaba. Pablo y Elena, sus gemelos de 4 años, lloraban todas las noches como si algo invisible los desgarrara por dentro. Ella lo veía todo sin poder intervenir, atrapada en una impotencia que la carcomía por dentro. Las noches se volvieron un tormento constante. Dormía en lapsos cortos, sentada en el sofá escuchando los sollozos de sus hijos a través del monitor para bebé. No había medicina, voz suave o juguete caro que calmara ese dolor. Carmen se culpaba, pero no lo decía. Durante el día seguía sonriendo para las cámaras, dando conferencias sobre educación emocional en las escuelas, y de noche era tragada por un silencio asfixiante. Sus ojeras profundas y los labios resecos lo decían todo. Carmen Mendoza estaba al borde de un colapso emocional, y nadie lo sabía, nadie lo veía, hasta esa madrugada. Miguel Herrera era el tipo de hombre que se confundía con las paredes del edificio. Alto, delgado, siempre de uniforme azul marino con el emblema de la Torre Velázquez en el pecho, pasaba desapercibido entre los residentes de lujo. Era el conserje del edificio desde hacía casi 10 años. Todos sabían su nombre, pero nadie lo conocía de verdad. Viudo desde hacía 2 años, vivía con su hija de 14 en la planta baja, en un departamento diminuto, lejos del mármol, lejos de los espejos venecianos. Desde que perdió a su esposa por un cáncer agresivo, Miguel veía el mundo con ojos diferentes, más serenos, más humanos, pero cargando un peso mudo de añoranza. Esa madrugada fría, alrededor de las 3 de la mañana, Miguel hacía su última ronda antes de terminar el turno. La alarma de uno de los sensores del último piso había parpadeado brevemente. Subió por el ascensor de servicio, como siempre lo hacía, en silencio. Cuando llegó al pasillo del penthouse de Carmen Mendoza, lo que escuchó no fue una alarma, sino el llanto profundo de 2 niños. Se detuvo. Por un instante, dudó. Ese dolor infantil era tan sincero, tan crudo, que parecía perforar el concreto del edificio. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Del otro lado, Carmen apareció con el rostro deshecho,
el cabello recogido de cualquier forma, pijamas de seda y ojos exhaustos. Él no preguntó nada sobre la alarma. Con voz calma, solo dijo, ¿puedo intentar algo? Carmen no respondió. Solo lo miró como quien ya no tiene fuerzas ni para resistir. Miguel entró. Atravesó la sala elegante como quien entra en un santuario en ruinas. Al llegar a la habitación de los gemelos, se arrodilló en el suelo, los miró a los ojos y comenzó a cantar una vieja canción de cuna mexicana, la misma que su esposa cantaba a su hija. La melodía era suave, cálida, como una cobija de lana en noche fría. Pablo y Elena, antes en llanto, cerraron los ojos lentamente y se durmieron, por primera vez en semanas. Carmen, detrás de la puerta entreabierta, no contuvo las lágrimas, y ahí comenzó lo imposible. Carmen permaneció inmóvil detrás de la puerta, como si estuviera ante un milagro. Los gemelos, que durante tantas noches no habían dormido ni 20 minutos seguidos, ahora respiraban tranquilos, los rostros relajados, entregados al sueño. Miguel, con la calma de quien carga cicatrices profundas, solo permaneció ahí sentado en el piso, observándolos con un cariño que no parecía venir de un desconocido, sino de alguien que comprendía el dolor de perder el sueño por amor. Antes de levantarse, sacó del bolsillo un pequeño papel doblado y con letra firme escribió una frase simple. Dejó el billete sobre la mesita de noche y sin decir nada más, caminó hacia la puerta, donde Carmen aún estaba en shock. En el papel se leía: los niños solo necesitan sentirse seguros, no entretenidos. Carmen leyó la frase varias veces, como intentando descifrar algo oculto ahí. Se sentó en el sofá sosteniendo el billete entre los dedos. Las lágrimas caían, no solo por alivio, sino por un sentimiento que no sabía nombrar. Vergüenza, tal vez. Como una mujer que construyó un imperio basado en inteligencia emocional, ¿no sabía ofrecer seguridad a sus propios hijos? Esa frase escrita por un hombre sencillo, que jamás había leído los libros que ella publicaba, sonaba más verdadera que cualquier teoría de Harvard. A la mañana siguiente, el sonido del despertador fue reemplazado por el silencio. Pablo y Elena seguían dormidos, y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, tuvo el valor de apoyar la cabeza en la almohada y dormir también, aunque fuera por unos minutos. Cuando despertó, el sol ya inundaba el penthouse y todo parecía diferente, como si una brisa nueva hubiera atravesado los vidrios blindados de la torre. Era como si la presencia de Miguel hubiera dejado algo más que silencio, un rastro de paz, un eco de ternura, impulsada por algo que ni ella misma entendía. Carmen bajó a la portería del edificio. Encontró a Miguel organizando papeles junto al panel de mantenimiento. Él sonrió al verla, sorprendido, pero no nervioso. Carmen, aún con la fragilidad a flor de piel, solo agradeció, pero fue un agradecimiento distinto, con los ojos, con la postura, con el cansancio que parecía, por fin, encontrar alivio. Miguel asintió con la cabeza, respetuoso, y dijo que estaba ahí si lo necesitaba. Nada más. Esa noche, Carmen lo llamó nuevamente, pero esta vez no fue por desesperación, fue por gratitud. Miguel entró con la misma delicadeza, se quitó el abrigo y se sentó junto a los gemelos, contando una pequeña historia inventada sobre una estrella que buscaba su casa en el cielo. Carmen permaneció al fondo, observando, y por primera vez se sintió menos sola, no porque los hijos durmieran, sino porque alguien, finalmente, estaba cuidando de ellos sin esperar nada a cambio. Con el paso de las noches, Miguel empezó a ser una presencia constante en el penthouse. Carmen lo llamaba discretamente. Casi siempre después de que los niños cenaban, él llegaba con un libro en mano o simplemente con una historia en la cabeza y se sentaba en el piso de la habitación, sobre la alfombra suave que antes parecía inútil. Los niños empezaron a esperarlo. Cuando el elevador hacía el sonido característico del último piso, los ojos de Pablo y Elena brillaban y corrían hasta la puerta. Carmen observaba todo eso con una mezcla de encanto y miedo, porque en el fondo sabía, se estaba encariñando, y eso la asustaba más que cualquier informe de crisis. El problema no era solo interno. La hermana de Carmen, Marcela,
la visitaba con frecuencia, y al notar la presencia constante de Miguel, no tardó en cuestionar. ¿Vas a poner tu reputación en riesgo por un hombre sin estudios?, dijo con un tono ácido. Carmen intentó argumentar, pero sintió vergüenza. No supo explicar lo que Miguel se estaba convirtiendo en sus vidas. Era como si ella misma no pudiera aceptar que alguien tan simple, tan fuera de su mundo, pudiera estar volviéndose esencial. La élite a su alrededor murmuraba. Comentarios velados empezaron a circular. La poderosa CEO estaba demasiado carente, inestable, fragilizada. Y Carmen volvió a cerrarse, con miedo de perder todo lo que había construido. Miguel también sentía el peso de la desigualdad social a cada paso que daba dentro de aquel departamento. Él no pertenecía a ese mundo de vitrinas italianas, arte contemporáneo y robots de cocina. Lo sabía, pero también sabía que los niños dormían mejor cuando él estaba ahí, y que Carmen, aunque silenciosa, encontraba consuelo en esa rutina. Se preguntaba si estaba sobrepasando límites. Su hija, Valeria, empezó a notar su ausencia por las noches. Una adolescente sensible sentía que algo estaba cambiando. «Papá, no quiero que te vuelvan a lastimar», dijo en una de esas noches, abrazándolo. El recuerdo de su esposa seguía siendo una herida abierta, y él no sabía si estaba listo para abrir el corazón de nuevo. La tensión crecía en silencio. Carmen quería seguir llamando a Miguel, pero cada vez que lo hacía, se sentía invadida por una sensación de inadecuación. Miguel quería seguir yendo, pero cada paso hasta el último piso era un recordatorio de que ese no era su lugar. Y aún así, algo más fuerte los empujaba hacia adelante. El bienestar de los niños, la serenidad que él traía, el silencio que llenaba con humanidad. Eran dos almas rotas, conectadas por un dolor que no sabían nombrar, y por eso mismo empezaron a sanarse mutuamente, aunque sin entender cómo. Pero la verdadera bomba aún estaba por venir. La semana siguiente, Carmen recibió una llamada de la administración del edificio. Se había presentado una denuncia anónima contra Miguel, alegando comportamiento inadecuado con los residentes. Carmen se congeló. El mundo empezó a desmoronarse de nuevo, como si el poco equilibrio que había logrado construir fuera arrancado en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor, sabía que eso estaba motivado por prejuicio. Nada de lo que Miguel había hecho era impropio, al contrario. Pero ahora, Carmen tenía que tomar una decisión: proteger su reputación, o proteger a la única persona que estaba salvando a su familia. Esa noche, Carmen no llamó a Miguel. Pasó horas mirando el celular, dudando. Los gemelos lloraron, inquietos, volviendo al ciclo de pesadillas y miedo. Ella intentó calmarlos, cantarles, acariciarlos, pero todo parecía en vano. Era como si algo vital hubiera sido arrancado de la rutina de la casa. Carmen, exhausta y frustrada, caminó hasta el balcón y miró las luces de la ciudad como hacía antes. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no era solo soledad lo que habitaba su penthouse de lujo, era la ausencia de alguien que le había dado sentido, y por primera vez comprendió. No era debilidad necesitar ayuda, era humano. A la mañana siguiente, Carmen bajó personalmente a la administración del edificio. Pidió que la reunión extraordinaria sobre Miguel fuera suspendida, pero el síndico, presionado por los condóminos, insistió en que el tema era urgente y colectivo. Fue entonces cuando Carmen tomó su decisión. Canceló todas las reuniones de Edulia ese día y fue directamente al departamento de Miguel. Él la recibió sorprendido, aún vistiendo el uniforme. Ella no habló mucho, solo dijo: «Vamos a luchar por esto juntos». Miguel dudó, pero vio en los ojos de ella una convicción que jamás esperó encontrar. Por primera vez, alguien con poder estaba dispuesto a defenderlo, y eso reavivó en él una chispa que estaba apagada desde la muerte de su esposa. Carmen convocó abogados, redactó una carta formal y preparó un dossier con testimonios sobre la conducta impecable de Miguel. Llamó a padres de otros niños del edificio que también habían sido acogidos por él en algún momento. Reunió pruebas de su competencia y humanidad, pero lo más importante, se preparó para hablar de sí misma. Por primera vez en 1900, público,
Escribiría algo que no trataba de negocios o filantropía, sino de dolor, amor y transformación. Un discurso que venía desde lo más profundo de su pecho. La noche de la asamblea, el salón del edificio estaba lleno. Residentes elegantes, miradas curiosas, susurros desconfiados. Carmen entró sola, con la cabeza erguida. Miguel se quedó afuera, respetando su espacio. Ella subió al escenario improvisado con un papel en las manos, pero no lo leyó. Habló con el corazón. Contó sobre las noches, en vela, sobre el llanto de sus hijos, sobre la soledad que ni el lujo podía callar. Y entonces, con la voz quebrada, reveló: Miguel no solo calmó a mis hijos, él me devolvió la esperanza. Cuando yo ya no podía más, él llegó con una canción y un corazón abierto. Hubo un silencio absoluto. Carmen concluyó su discurso con una petición directa. Lo que necesitamos no es menos Migueles, es más. Más humanidad, más escucha, más compasión. La asamblea quedó dividida. Algunos aún presos de los prejuicios, pero otros, tocados por la sinceridad, empezaron a aplaudir. La administración se vio presionada a revisar la denuncia. Carmen, que siempre había protegido su imagen, ahora exponía su vulnerabilidad para defender a un hombre común, que en realidad era extraordinario. Esa noche la CEO y el conserje se convirtieron en aliados, y algo más empezaba a germinar ahí, entre las ruinas emocionales de ambos. Después de la asamblea, la denuncia contra Miguel fue oficialmente retirada, pero Carmen no se dio por satisfecha. Al notar el impacto que ese momento causó, decidió transformar su dolor en una acción concreta. Propuso a la administración del edificio la creación de un espacio comunitario para la atención emocional de niños y familias. Un proyecto inédito, totalmente financiado por ella, pero con Miguel como coordinador. La idea, al inicio, fue vista con desconfianza. ¿Un conserje a cargo de la parte emocional de los residentes? Algunos rieron. Pero Carmen insistió, e hizo algo más. Compartió públicamente la carta que Miguel había dejado la primera noche. La publicación se volvió viral en redes sociales en pocas horas. Los niños solo necesitan sentirse seguros, no entretenidos. Miles de personas comentaron, conmovidas, compartiendo experiencias similares. Carmen dio entrevistas, participó en podcasts y dejó claro: no estoy salvando a nadie. Miguel me salvó primero. La historia conmovió al país, y fue en ese momento de exposición que un detalle, hasta entonces desconocido para ella, salió a la luz con fuerza. Miguel había sido profesor de música en escuelas públicas antes de convertirse en conserje. Abandonó la profesión tras la muerte de su esposa, por no poder seguir cantando sin recordarla. Carmen quedó impactada. Esa voz suave, esas canciones que hacían dormir a sus hijos, venían de un hombre que, por vocación, educaba con afecto y melodía, y por orgullo o dolor nunca lo había contado. Ella lo confrontó, no con reproche, sino con curiosidad sincera. Miguel solo sonrió tímido y respondió: mi voz era de ella, pero cuando los vi llorando, supe que ella me habría pedido que la usara de nuevo. Aquello atravesó a Carmen como un rayo. Por primera vez, sintió que ahí no había solo un cuidador, sino un artista, un educador, un hombre completo. La hija de Miguel, Valeria, también empezó a acercarse. Al ver a su padre nuevamente involucrado con algo que amaba, decidió buscar ayuda psicológica para lidiar con el duelo por su madre. Carmen, sin alardes, ofreció acceso a los mejores profesionales. Poco a poco, la relación entre las dos familias comenzó a entrelazarse. Los niños llamaban a Valeria prima, y ella, aunque aún tímida, sonreía con más frecuencia. Era como si se estuviera construyendo una nueva estructura emocional, más fuerte, más sincera, más real, pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. Al visitar la antigua casa de Miguel para organizar papeles para el proyecto social, Carmen encontró, en 1900, una caja de fotos antiguas, una imagen que la hizo congelarse. Su madre, fallecida hace años, sonreía junto a una joven morena, muy parecida a la esposa de Miguel. Al girar la foto, una caligrafía familiar decía: con Esperanza y su hermanito Miguel, 1983. El impacto fue inmediato.
Carmen corrió al departamento de Miguel con la foto en las manos. Él la miró en silencio y, con los ojos llenos de lágrimas, confirmó: «Tu madre me llevó a mi primer concierto. Fue la única que creyó que mi voz tenía futuro». Carmen no lo sabía, pero esa historia de amor y sanación ya había comenzado décadas atrás. El encuentro con el pasado trajo una dimensión completamente nueva a la relación entre Carmen y Miguel. Aquella fotografía era más que un recuerdo. Era la prueba de que sus vidas estaban entrelazadas desde mucho antes del dolor. Carmen sintió un torbellino interno. Descubrir que su madre había impactado la vida de Miguel en un momento crucial reavivó en ella algo que hacía mucho estaba dormido: fe. Fe en que las conexiones humanas, por más improbables que parezcan, obedecen a un propósito mayor. Y en ese instante dejó de ver a Miguel solo como alguien que cuidaba de sus hijos. Lo vio como parte de su propia historia, de su legado. Esa noche, Carmen lo invitó a cenar con ella y los gemelos, no en el penthouse, sino en la pequeña terraza comunitaria que rara vez usaban los residentes. Preparó el menú con sus propias manos: arroz con pollo y ensalada de nopales, simple pero lleno de afecto. Miguel llegó acompañado de Valeria, que traía una pequeña guitarra. Mientras los gemelos jugaban en el piso y Carmen servía los platos, Valeria, con voz dulce, empezó a cantar. Miguel la acompañó, y por primera vez, Carmen vio a los dos no como visitantes en su mundo, sino como parte esencial de él. Entre risas y canciones, Carmen sintió que algo se derrumbaba por dentro. Una coraza antigua, construida con años de orgullo y autoprotección, simplemente cedió. En un impulso, se levantó y tomó la mano de Miguel. Lo miró a los ojos frente a sus hijos, frente a su hija, y dijo con la voz temblorosa: «Gracias por devolvernos la vida. A todos». Miguel no respondió con palabras, solo apretó su mano de vuelta y asintió. Era como si ya no necesitaran hablar. Todo estaba ahí, expuesto, claro, inevitable y profundamente verdadero. A la mañana siguiente, Pablo y Elena, al despertar, corrieron hasta Carmen y preguntaron: «¿Papá Miguel viene hoy?». Carmen se quedó inmóvil. Los pequeños nunca habían llamado así a ningún hombre, ni siquiera a su propio padre biológico, que desapareció tras el divorcio. Fue entonces cuando comprendió que el vínculo había superado cualquier barrera, que ya no se trataba de función, ni de carencia, ni de conveniencia. Miguel era familia, y aquel llamado infantil, puro, honesto, era la consagración de este nuevo capítulo. Carmen, antes acostumbrada a controlarlo todo, ahora se entregaba a lo desconocido con el corazón expuesto. Convocó una rueda de prensa no para hablar de negocios, sino para lanzar oficialmente el Centro Sueños en Calma. Frente a cámaras y periodistas, con Miguel a su lado, contó toda la historia: las noches en vela, el prejuicio, el miedo y el renacimiento. Entre lágrimas, declaró: «Mi mayor logro no fue crear una empresa exitosa, fue permitir que el amor entrara a mi casa por la puerta más humilde». El salón aplaudió de pie, pero el mayor aplauso vino de adentro, su propio corazón, latiendo finalmente en 1900. Paz. El Centro Sueños en Calma, instalado en la planta baja de la Torre Velázquez, se convirtió en un refugio para decenas de niños y familias del barrio. Allí, entre paredes coloridas y salas de música, terapia y lectura, Miguel coordinaba un equipo multidisciplinario: psicólogos, educadores, artistas, siempre con una sonrisa discreta y mirada atenta. Carmen, antes inmersa en hojas de cálculo y proyecciones, ahora caminaba por los pasillos con ropa sencilla, sentándose en el piso con los pequeños, escuchando historias y ofreciendo abrazos. Su rutina había cambiado radicalmente, y con ella, su esencia. No solo había recuperado a sus hijos, se había reencontrado a sí misma. El antiguo juicio de los vecinos fue, poco a poco, reemplazado por admiración. Muchos comenzaron a llevar a sus propios hijos al centro. La élite, inicialmente resistente, empezó a ver a Miguel como ejemplo de dignidad, sensibilidad y competencia. Carmen, en todas las entrevistas, se aseguraba de decir: «Mi transformación comenzó cuando dejé de escuchar con la cabeza y empecé a escuchar con el corazón». A su lado, Miguel nunca se colocaba como protagonista,
Pero su silencio lo decía todo. Había sanado no solo a 2 niños, sino a una madre entera, a una mujer rota, a una familia en reconstrucción. Pablo y Elena ahora dormían todas las noches en paz. A veces tenían pesadillas, como cualquier niño, pero sabían que a su lado había alguien que los hacía sentir seguros. En una tarde soleada de domingo, mientras dibujaban en el jardín del centro, Elena miró a Carmen y preguntó, ¿ahora sí somos una familia feliz? Carmen sonrió, los abrazó y respondió, sí, mi amor, gracias a un ángel de uniforme azul. Y a lo lejos, Miguel solo observaba, con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo al fin que había encontrado de nuevo un hogar, y que esta vez también era suyo. 2 años después, Sueños en Calma se expandió a otros barrios de la Ciudad de México, alcanzando a familias en situación de vulnerabilidad emocional y social. Carmen dejó oficialmente el cargo de CEO de Edulia para dedicarse de lleno a la ONG, convirtiéndose en referencia internacional en programas de apoyo familiar. Miguel, ahora reconocido como educador comunitario, coordina un equipo apasionado junto a Valeria, su hija, que ingresó a la Facultad de Psicología con beca completa. Pablo y Elena crecieron rodeados de amor, historias y música, y aún hoy, al cerrar los ojos antes de dormir, piden que Miguel les cante esa misma canción de cuna, la que lo curó todo. La torre de vidrio, antes fría y silenciosa, se convirtió en símbolo de acogida, porque cuando el amor entra por la puerta de la humildad, no hay lujo que pueda competir. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón aquí en los comentarios. ¿Crees que el amor puede nacer en los lugares más inesperados? ¿Has conocido a alguien que cambió tu vida con un gesto simple? Dale like a este video si crees en la fuerza del cuidado genuino. Suscríbete al canal para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto marcó tu vida para siempre?